Ya, introducción a la botánica, histología vegetal. ¿Ya? Vamos a ver la definición, importancia, el reino de las plantas. Vamos a ver las características generales. Luego vamos a ver la importancia de las plantas, ¿no? Porque son importantes. Proporcionan alimentos, ¿no? El oxígeno en el medio ambiente. Luego vamos a ver la clasificación. Va a haber dos. Plantas sin semillas. Y también va a haber las plantas con semillas. ¿Ya? Y sí, hasta ahí creo que sería todo. Pero, ojo, acá, en plantas sin semillas, están las criptógamas avasculares. Y, bueno, acá tienen un ejemplo, ¿no? División briófita. Y también criptógamas vasculares, ¿ya? Le voy a poner acá nombres, a ver, sería, de repente le ponemos acá, a ver, digamos, sea un A minúscula, ¿ya? Criptógamas avasculares. Y acá le vamos a poner B minúscula. Criptógamas vasculares, ¿ya? Ahora, en plantas con semillas, va a haber la división gimnospermas, le voy a poner A. Y la división angiospermas, le voy a poner B. Listo, chicos, hasta ahí sería ya. Entonces vamos a empezar con la lectura. Definición e importancia. ¿Quién lo puede leer primero? ¿Briana? Yo lo puedo hacer por... Ah, no. Profesor, A ver, Briana y luego Adriano, ¿ya? Briana, la Ok. definición y la importancia. definición. Es la rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas. Importancia. Las botánicas es importante porque permite el estudio de la biodiversidad vegetal en nuestro planeta. Permite conocer y comprender la anatomía y fisiología de las plantas. Permite conocer y comprender las propiedades de las plantas. Permite darle uso adecuado a las plantas, ya sea en alimentación, industria o medicina. Permite comprender el significado ecológico de las plantas. Muy bien, Briana, correcto. A ver, ¿alguien más? A ver, por ahí. Camila. Lo mismo, profesor, Leo. Sí, lo mismo. Para que quede bien claro. Ya. Definición. Es la rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas. Importancia. La botánica es importante porque permite el estudio de la biodiversidad vegetal de nuestro planeta. Permite conocer y comprender la anatomía y fisiología de las plantas. Permite conocer y comprender las propiedades de las plantas. Permite darle uso adecuado a las plantas, ya sea en la alimentación, industria o medicina. Permite comprender el significado ecológico de las plantas. Muy bien, entonces ya estamos, ¿no? La rama, entonces, ¿qué es botánica? La rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas, ¿no? Y vemos acá su importancia de la botánica, ¿no? Permite estudiar la biodiversidad vegetal, su anatomía, ¿no? Permite conocer la anatomía, fisiología de las plantas, sus propiedades de las plantas y el uso, ¿no? Que le vamos a dar, ya sea alimentación, industria o medicina. Listo. Esa sería definición de importancia. Ahora, el reino. El reino de las plantas también se le llama reino plantae, ¿ya? Características generales de las plantas. A ver, características generales. Oiga, no, profesor. A ver, por favor. Característicos generales. Características generales de las plantas. Las plantas son organismos eucariotas multicelulares con tejidos y órganos definidos. Todas son autótrofas, fotosintéticas, son células, poseen pared celular compuesta de celulosa. Almacenan
Almacenan almidón como sustancia de reserva en tallos, raíces, semillas y hojas. Su reproducción puede ser asexual por medio de pro- progra- por propagación vegetativa o por medio de esporas y sexual a través de gametos. En las plantas ocurre un proceso reproductivo llamado alternancia de generaciones, que consiste en que la planta atraviesa por dos etapas o generaciones. La primera se llama generación asexual o esporífica, como se encarga de reproducir esporas asexuales, y la segunda se llama generación sexual o gametófita, que se encarga de formar gametos. Ambas generaciones deben de darse siempre, pues son importantes para la continuidad de la especie. Las plantas carecen de locomoción, no se desplazan, pero sí son capaces de realizar hasta dos tipos de movimientos: los trópimos y las nastias. Trópimos: movimientos reproducidos como respuesta de un estímulo externo, generan crecimiento y desarrollo de la planta en dirección a dicho estímulo. Ejemplo: fototropismo: movimiento y desarrollo del tallo en dirección a la luz. Geotropismo: movimiento y desarrollo de la raíz en dirección al suelo, y etc. Nastias: son movimientos que no siguen la dirección del estímulo, no generan crecimiento ni desarrollo de la planta. Se produce como un mecanismo de adaptación de la planta a determinadas circunstancias, por ejemplo, movimiento de sueño en flores y hojas. Muy bien. Entonces vemos acá algunas características de las plantas, ¿no? Algunas características. Una de ellas, ¿no? Poseen pared celular, compuesta de celulosa, almacenan almidón, ¿no? Donde en tallos, raíces, semillas. Su reproducción puede ser asexual o sexual. ¿Qué más hay? Lo más importante acá. Ocurre procesos reproductivos llamados alternancia de generaciones, que puede ser dos etapas, ¿no? La primera se llama generación asexual o esporofita, que se encarga de producir esporas asexuales. Y la segunda se llama generación sexual o gametofita, que se encarga de formar gametos. ¿Ya? Entonces la primera forma esporas y la segunda gametos. ¿Ya? También dice acá, carecen de locomoción, pero sí son capaces de realizar dos tipos de movimientos: los tropismos y las nastias, ¿no? Tropismo ya dijeron lo que era, ¿no? Crecimiento de la planta en dirección al sol, ¿no? De repente en dirección, dice, a dicho estímulo. De repente al sol, ¿no es cierto? Tienen ahí donde hay más luz solar. Fototropismo, movimiento y desarrollo del tallo en dirección de la luz, ¿no? Están de la luz. O geotropismo, movimiento y desarrollo de las raíces en dirección al suelo. Las nastias son movimientos que no tienen dirección del estímulo, ¿no? No tienen movimiento, no tienen dirección. Muy bien, ¿alguien más? A ver, que lo lea una vez más características. Leer, A ver, profe, Yair, sí, sí, sí. profe. Yair, sí. Lee, por favor. O alguien, a ver, ¿quién más? Yair o alguien por ahí, Jeremy. O Adriano, Adriano Valentino. Dígame, profesor. Leíste ahorita, ya creo, ¿no? Sí, ahorita acabo de leer. Ya, ya.
A ver, ¿alguien más? ¿Fabricio? Yo, profe. ¿O Yair? Ya, profe. A ver, características. Una más. Características generales de la planta. Las plantas son organismos eucariotas multicelulares con tejidos y órganos definidos. Todas son autótrofas fotosintéticas. Sus células poseen paredes celulares compuestas de celulosa. Almacenan almidón como sustancia de reserva en tallos, raíces, semillas y hojas. Su reproducción puede ser asexual como por medio de propagación vegetativa o por medio de esporas asexual a través de gametos. En las plantas ocurre un proceso reproductivo llamado alternativa de generaciones que consiste en la planta atraviesa por dos etapas o generaciones. La primera se llama generación asexual o esporófita, que se carga a reproducir esporas asexuales, y en segunda se llama generación asexual o gametófita, que se encarga de formar gametos. Ambas generaciones deben de darse siempre, pues son importantes para la continuidad de la especie. Las plantas carecen de la locomoción, no se desplazan, pero sí son capaces de realizar hasta dos tipos de movimientos: los tropismos y las nastias. Los tropismos, movimientos reproducidos como respuesta a estímulo externo, generan crecimiento y desarrollo de la planta en dirección a dicho estímulo. Ejemplo: fototropismo, movimiento y desarrollo del tallo en dirección de la luz. Geotropismo, movimiento y desarrollo de la dirección del suelo, etc. Nastias son movimientos que no consiguen la dirección de estímulo, no generan crecimiento ni desarrollo de la planta, se producen como un mecanismo de adaptación de la planta a determinadas circunstancias. Ejemplo: movimiento de sueño en flores y hojas. Muy bien. Entonces está lo que es características, ¿no? Características generales de las plantas. Importancia. ¿Por qué son importantes las plantas? Importancia de las plantas, Fabricio. Profesor, Fabricio, por tu leo. parte. Profe, yo lo leo. Aldair. A ver, Aldair. ¿De Oye, dos? Aldairo. Aldair. ¿De dos, profe? Sí, No, del 3. importancia de las plantas. Ya, importancia de las plantas. Proporcionan alimentos a los demás seres vivos del planeta. Representan la base de la cadena alimenticia en los ecosistemas terrestres. Gracias a la fotosíntesis que realizan, liberan oxígeno al medio ambiente. Son fuente de materia prima, como madera, resinas y sustancias medicinales. Con ellas es posible elaborar muebles, papel, pintura, medicamentos, etc. Las plantas protegen el suelo de la erosión. Son fuentes de leña, la cual sirve como combustible. Muy bien. ¿Para la 3 también o hasta las 2 era? La 3 también, a mi favor. Ya. Profe, baje un poquito. Ya. Esa es la Clasificación. 3 más. Ya. Ya, clasificación de las plantas. De clasificación de las plantas, taxonomía vegetal. Plantas sin semillas, criptógamas. Criptógamas avaculares. Son plantas que no poseen tejidos conductores de savia, ni xilema ni floema. Ejemplos: división briófita, musgos y hepáticas. Son plantas de pequeño porte, viven en zonas húmedas. Su cuerpo está dividido en rizoide, raíces, cauloide, que es el tallo, y filoide, que es la hoja. Muy bien. Y la última, criptógamas vasculares. Ya. Criptógamas vasculares. Sí poseen xilema y floema. Ejemplo: división
helechos. Son plantas de mayor estatura. Poseen raíz, tallo y hojas. Habitan lugares húmedos y sombreados. Muy bien, hasta ahí, perfecto. Entonces estamos viendo primero la división, la clasificación, pero hemos visto primero plantas sin semillas, ¿ya? Luego vamos a ver plantas con semillas. Ya hasta acá vamos a ver. A ver, la explicación. La importancia, ¿ya veo por acá. Proporcionan alimento, liberan oxígeno, entre lo más importante, ¿no? Son fuente de materia prima, protegen los suelos de la erosión y también son fuente de leña, ¿no? Que sirve como combustible. Luego en la clasificación hemos visto plantas sin semillas primero, ¿no? También llamadas criptógamas, ¿ya? Plantas sin semillas, también llamadas criptógamas. Entonces, entre ellas, ¿quiénes están? Las criptógamas avasculares, ya vimos cuáles son. La división briófita, musgos y hepáticas. Y también vimos las criptógamas vasculares, ¿no? Que sí poseen xilema. Acá no poseían, ¿no? Las avasculares no poseen xilema ni floema. Ejemplo, los musgos y hepáticas. En cambio acá, en las vasculares, sí poseen xilema y floema. Ejemplo, los helechos. Ya, hasta ahí. Hasta ahí la primera parte, chicos. Ahora sí vamos a ver la segunda parte, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta? Aldair, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Profe? ¿Está claro todo? Sí, profe. Sí se entiende. Muy bien, Briana, Camila, Sí, chicos, los demás profe, sí chicos. se escucha. Sí se entiende, profe. Listo. Entonces, luego continuamos en el segundo enlace. Vamos a continuar con la parte B, plantas con semillas. Y luego nuestra práctica. Profe, ¿lo va a cortar ahorita o seguido, más? No, vamos a seguirlo. O sea, ahorita que termine el tiempo, seguimos. Ya nos conectamos. ¿Se conectan? Sí. Sí, de frente, Ya, ¿no? Sí. ya, profe. Ya terminamos esto y se conectan directo, ¿ya? De nuevo se conectan rápido. ¿Ya, chicos? Entonces faltaría ver la parte B, plantas con semillas, también llamadas fanerógamas. La vamos a leer en la segunda parte, ¿no? División gimnospermas y la división angiospermas. Y luego nuestra práctica, que son 8 preguntas. ¿Ya? Listo, chicos. Ahorita vamos a ver de nuevo el otro enlace.